Bueno, continuamos entonces con el estudio de la genética y en primer lugar vamos a analizar la primera ley de Mendel o también llamada ley de la uniformidad. Antes de comenzar, necesito que prestemos atención acá un momento. Cuando nosotros hablábamos de caracteres dominantes o recesivos, siempre hacemos referencia a tres tipos de genes en particular. Aquellos que son homocigotas del tipo dominante, que llevan una doble letra mayúscula, y aquellos que son homocigotas del tipo recesivo, que poseen dos letras minúsculas. Estos dos tipos, homocigota dominante u homocigota recesivo, hacen referencia a que poseemos dos genes iguales, uno proveniente de un progenitor masculino y el otro proveniente de un progenitor femenino, o progenitor macho y progenitor hembra, de acuerdo si estamos estudiando el ser humano o no. Lo mismo con el recesivo, es decir que si yo tengo genes homocigotas dominantes, quiere decir que yo estoy heredando tanto de mi padre como de mi madre características fuertes. Ahora, si yo poseo genes homocigotas recesivos, estoy heredando tanto de mi papá como de mi mamá características que son débiles. ¿Qué pasa en el tercer caso, donde ocurre la heterocigosis o los genes del tipo heterocigota? Esto nos está determinando que estamos heredando de alguno de los dos progenitores una característica que es meramente fuerte y una característica que es meramente débil. Cuando ocurre esto, siempre la característica que va a estar expresada o que se va a poder observar a simple vista va a ser la fuerte. No importa si yo tengo una débil, pero al solo tener una característica fuerte es como que la enmascara, como que la protege, como que la disfraza y se expresa solamente eso. Entonces, ¿qué va a pasar en estos tres casos? Esto que acabamos de analizar se llama genotipo. Pero yo puedo intuir que si tengo dos características fuertes, el fenotipo, es decir, lo que yo puedo observar a simple vista, va a desarrollar esas características fuertes. Si poseo dos débiles, voy a desarrollar características débiles. Y si tengo una y una, voy a desarrollar siempre la característica fuerte. Eso lo vamos a observar ahora a través del estudio de la ley de la uniformidad. La ley de la uniformidad nos va a hablar de las cruzas. Las cruzas son las relaciones que se establecen entre los seres vivos en donde se intercambian gametos. Recuerden ustedes que los gametos son óvulos y espermatozoides. La ley de la uniformidad nos establece que al cruzarse dos parentales u progenitores, voy a obtener como resultado lo que se conoce como filial 1. Es decir, de dos progenitores voy a obtener siempre uno más hijos, de acuerdo a la especie. Veamos entonces un ejemplo a continuación. Si dos organismos puros se cruzan, como resultado se obtendrá una F1 con la misma o igual carga genética. ¿Qué nos quiere decir eso? Vamos a analizar el ejemplo puntual que estudió Mendel. Si dos organismos puros se cruzan, como resultado se obtendrá una filial 1 con la misma o igual carga genética. Es decir que si yo cruzo un organismo de puras flores blancas, que es homocigota dominante, con otro organismo que tiene por ejemplo flores violetas y es homocigota recesivo, yo como resultado voy a tener una F1 en donde todos van a heredar de igual manera la carga genética. ¿Y cómo ocurre esto? Prestemos atención acá un ratito. Yo sé que las líneas puras ya está determinado que van a ser un organismo con dos características fuertes o un organismo con dos características débiles. Estas dobles letras que yo ubico, ¿sí?, significan que heredo una característica del progenitor macho y uno de la hembra. Lo mismo en este caso. Si establecemos esto en un cuadro de Punnett, yo puedo obtener la siguiente cruza. Una característica de un progenitor por otra característica de un segundo progenitor. Lo mismo en cada uno de los casos. Esto es muy parecido al funcionamiento de las tablas pitagóricas que hacíamos en la primaria.
Cuando ocurre esto, cuando yo ya tengo los resultados finales, ¿sí?, de una cruza de caracteres, perdón, una cruza de organismos meramente puros, voy a analizar el fenómeno del fenotipo y del genotipo. El fenotipo, recuerden que es lo que se ve, ¿sí? Por eso digo que el genotipo es 100% blanco. Las flores que dominan, el color de flor que domina, es el blanco. Por lo tanto, si yo tengo al menos una característica dominante, es la que se va a observar. Y en este caso, si analizo, los 4 resultados posibles son iguales. Por lo tanto, el 100% es blanco. Ahora, ¿qué ocurre con el genotipo? Con aquellas cosas que yo no puedo ver a simple vista. Voy a obtener que mis 4 resultados son iguales. Una A mayúscula y una A minúscula. Un carácter fuerte, un carácter débil. Como en este caso los 4 son iguales y poseo una letra mayúscula y una minúscula, voy a decir que el 100% de mi F1 o filial 1 es heterocigota, atendiendo a esto que habíamos explicado recién, que si yo poseía un carácter fuerte y uno débil, así lo íbamos a denominar. Esto entonces es lo que trata de explicar la primera ley de Mendel. Todos los herederos, por así decir, de la primer cruza de 2 líneas puras van a heredar la misma cantidad de genes en formas iguales. Piensen ustedes en la uniformidad como si fuera el uniforme del instituto. ¿Para qué usamos uniforme? Para que todos nos veamos iguales una vez que salimos de la escuela. De esa manera nosotros nos podemos identificar. Con los genes pasa exactamente lo mismo. Los genes existen, fuertes y débiles, para identificar aquellas características que son necesarias para el desarrollo de un nuevo ser vivo.